Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes, con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último. Hoy, 31 de julio, damos comienzo al programa 255 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 255, que corresponde al sábado 31 de julio. Como es normal, entre nosotros organizamos el programa en dos bloques. En el primer bloque arranca la política internacional con Hernán Pereira y luego viene La Mujer en la Historia, la columna de Norma Copolillo, que presenta hoy a Martina Céspedes, una pulpera muy especial. Cierra el bloque RS Positivo con una chacarera. Hacemos algunos breves comentarios sobre nuestros otros medios de comunicación y luego pasamos al segundo bloque, que se inicia con la columna de Aquí Folclore de Edgardo Margiota, que presenta la música criolla tradicional de la provincia de Buenos Aires con Atilio Reynoso. A continuación, la columna Detrás de un tango de Nora Bologna, con Borges y el tango. Y luego una nueva columna que se inaugura hoy, la de Rock Nacional con Pablo Vázquez, que va a ser una semblanza del Palo Pandolfo recientemente fallecido, y luego vendrá, cerrando el bloque y el programa, el tema Ella Vendrá de Don Cornelio y la Zona. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si comenzás con tu columna de política internacional?
Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, soy colaborador de Obligados a Volver de hace mucho tiempo y realmente en América Latina, aparte de la asunción de Pedro Castillo a la presidencia de Perú y de las primeras medidas de su gobierno, no hubo grandes noticias en la región en esta semana que pasó. La atención internacional está centrada en la evolución de la pandemia, sobre todo en los países desarrollados. En primer caso, Estados Unidos. El 50% de la población de Estados Unidos está vacunada con 2 dosis. No se llegó al objetivo del 70% que se había propuesto el presidente Biden y está recrudeciendo la pandemia. En esta última semana hubo 500.000 de casos, aunque el número de muertos fue felizmente bajo, fueron 3.000, cuando en otras épocas pasaba de 25 o 30.000. De todas maneras, los hospitales comienzan nuevamente a saturarse y en los distintos estados se están tomando medidas. Mucha discusión sobre el tema del uso del barbijo, mucha discusión sobre el tema de la obligatoriedad de la vacunación. Lo que está en juego, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, es cómo se retorna a una cierta normalidad y cuáles son las condiciones. En general se está imponiendo a los empleados públicos o para el ingreso a espectáculos públicos pedir el certificado de vacunación. Tiene que estar las 2 dosis y los empleados públicos corren el serio riesgo de que si no se vacunan se quedan sin trabajo. Por ejemplo, a partir del mes de agosto, en la mayoría de los países de Europa y en Estados Unidos es obligatorio para el personal de sanidad estar vacunado con las 2 dosis, si no, no pueden trabajar. Bueno, son una serie de medidas que además tienen cuestionamientos, hay incluso movilizaciones de grupos de ultraderecha y de grupos pseudoanarquistas que están planteando que hay una limitación a la libertad personal y que bueno, no se van a vacunar o no van a usar barbijo, no van a hacer caso a las medidas de restricciones que se están planteando. Las compañías aéreas no venden pasajes a quienes no están vacunados y lo mismo se pretende que pase con los trenes y con los ómnibus, con los distintos medios de transporte. El problema en Estados Unidos es sobre todo con los jóvenes, los menores de 40 años, que no creen en el peligro de la enfermedad. Esto lo ha dicho el asesor en epidemiología del gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, que adquirió mucha relevancia por sus polémicas con Trump en la anterior presidencia, y lo que están planteando es la necesidad de avanzar en la vacunación como el único reaseguro de poder combatir la pandemia. En Israel se aprobó la 3ª dosis para las personas mayores de 60 años, que va a comenzar esta semana, la primera semana de agosto. En Europa, en tanto, hay polémicas muy fuertes en el Reino Unido, que ya pretende volver a la normalidad prepandemia. Hay polémica en Francia, donde el presidente Macron ha tomado una serie de medidas muy duras contra aquellos que no se quieren vacunar, y está todo el tema en los distintos países discutiéndose y además tomando medidas unos contra otros. España y Portugal están señalados como países con altísimos casos y le han prohibido el ingreso a los ciudadanos españoles y a los ciudadanos portugueses, tanto a Francia como a Alemania y a otros países, pero además está el tema de todos los turistas que habían salido prácticamente ya con el verano europeo encima, que habían salido de vacaciones y que habían ido, por ejemplo, a España. Todos los alemanes que tienen que volver, todos las distintas nacionalidades que están de viaje en la región y que ahora empiezan a tener problemas tanto para el retorno como para pasar de país a país. Hay un informe que se publicó en la revista científica The Lancet, la revista británica que es famosa mundialmente, sobre el fracaso del mecanismo COVAX, que está apalancado por la Organización Mundial de la Salud y por Naciones Unidas.
los países ricos se comportaron peor que en las peores pesadillas. La iniciativa de COVAX, de la que participa incluso Argentina, que compró 6 millones de dosis y hasta ahora recibió menos de una, fue lanzada en abril de 2020. Es una iniciativa global liderada por la OMS y dos grupos de defensa de vacunas, la Fundación Gavi, la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la preparación ante epidemias, CEPI, que es un organismo internacional muy reconocido. El plan trabaja sobre la base de comprar con donaciones y con aportes de gobierno de los países desarrollados una gran cantidad de vacunas y distribuir alrededor de 2.000 millones de dosis entre los países pobres y los países que no tienen los recursos para comprar una cantidad de vacunas. El problema es que esto no se pudo cumplir ni se va a poder cumplir, básicamente por la actitud de los países desarrollados, que rechazaron en un principio compartir las patentes de las vacunas y en segundo lugar se lanzaron a una búsqueda de contratos con los laboratorios que podían fabricar vacunas, que directamente arrasaron con todos los stocks y con la producción a futuro. Por ejemplo, Estados Unidos logró 7 acuerdos con 6 compañías por un total de 800 millones de dosis, suficientes para vacunar al 140% de su población, según datos de la Universidad de Duke, citados por la propia revista The Lancet. El Reino Unido logró 5 acuerdos que le alcanzarían para vacunar al 225% de su población, y la Unión Europea firmó acuerdos que le aseguraban 500 millones de dosis. Estas inversiones tempranas le permitieron a los países ricos ganarse los primeros puestos para recibir vacunas cuando estuvieran listas. Como COVAX, el programa de la OMS, no tenía los medios para competir, fue relegado y directamente está recibiendo malamente lo que sobra. En América Latina hubo países que quedaron directamente fuera de cualquier reparto de vacunas. El caso de Venezuela, el caso de Cuba, las dificultades que tuvo Uruguay y las dificultades que tuvo Paraguay, y toda una serie de inconvenientes en los distintos países, y acá no llegaron vacunas, por ejemplo, de Pfizer, o llegaron en una cantidad realmente ínfima. La entrega de dosis se han retrasado porque, por ejemplo, debido al aumento de los casos en la India, los funcionarios de ese país restringieron las exportaciones para proteger a su propia población. Y Rusia tiene también el mismo tipo de dificultad y está restringiendo los envíos hacia el exterior, lo que le crea bastantes problemas a la Argentina, sobre todo con la segunda dosis de la vacuna y con la entrega todavía de las primeras que se deben del total que Argentina compró. Todo esto son los problemas de la pandemia que están en este momento en danza en el mundo y que prometen otros capítulos porque la variante Delta sigue ocasionando problemas y está obligando a medidas que son una vuelta prácticamente a la situación anterior de cuidado para evitar los contagios. En cuanto a la asunción de Pedro Castillo a la presidencia del Perú, se verificó, primero, gran indiferencia de Estados Unidos, que miró desde afuera, mandó funcionarios de segundo orden a la asunción de Castillo, y un ataque despiadado de la prensa peruana en contra del nuevo presidente. Un pasquín que se llama La Razón allá, por ejemplo, publica Festín Comunista. Comienza el Festín Comunista, un título catástrofe en la tapa, con la foto de Castillo asumiendo la presidencia. Es una cosa realmente terrible. Pero además hay que recordar, Castillo no tiene mayoría en el Congreso. Fue elegida vicepresidenta de la Nación, porque el vicepresidente en Perú lo elige el Congreso, una representante de partidos de derecha, dialoguista, sí, pero que le va a crear, se entiende, a corto plazo bastantes problemas. Hay que recordar que el Parlamento peruano en los últimos 4 años destituyó a 4 presidentes
y los 4 fueron procesados por el sistema judicial peruano con acusaciones de lawfare, en fin. Así que no se inicia en las mejores condiciones la presidencia de Castillo. Buenas tardes, compañeras, compañeros. En el día de hoy hemos invitado a esta columna a una pulpera muy especial. Su nombre era Martina Céspedes, porteña, nacida en 1762 en la ciudad de Buenos Aires, dentro del Virreinato del Perú. Ella fue defensora de nuestra ciudad ante el ataque de las invasiones inglesas y formaba parte de la resistencia que había organizado Martín de Álzaga. Esta es una gran historia dentro de una historia más pequeña, la de Martina, que juega mucho en el imaginario popular, donde hay quizás un poco de leyenda, pero que muestra la verdad de la lucha de los habitantes de esta ciudad ante las injustas invasiones. Quizá tengamos que perdonar alguna licencia. Por ejemplo, no nos imaginamos a Martina hablando en inglés y viceversa, los ingleses hablando con Martina en castellano. Pero bueno, sabemos que los seres humanos se pueden comunicar de mil maneras distintas y vamos a contar esta historia que tiene mucho de valentía y también mucho de romanticismo. Para esa época en que estamos desarrollando la historia, Martina tenía 45 años, estaba viuda y tenía 3 hijas, vivían todas juntas, incluso una hija casada que ella tenía, que vivía con su marido, que era un soldado también que luchaba contra los ingleses. Su casa estaba ubicada en lo que es hoy la calle Humberto Primo, 355. En ese momento, época en Buenos Aires había muchos problemas de vivienda. Era muy oneroso alquilar y ni hablar de tener vivienda propia. Por lo tanto, las familias solían vivir todos juntos. Tal era el caso de Martina. Lo que sucedía que también en las familias más adineradas de la ciudad tenían este problema. Por ejemplo, Mariquita Sánchez de Thompson, al casarse se quedó a vivir en casa de su madre, y hasta el mismísimo Rosas, cuando se casó con Encarnación Escurra, le pasó algo similar. Pero realmente los que se llenaban la bolsa de dinero y le hicieron verdaderas fortunas, cobrando alquileres en este negocio inmobiliario de alquileres y venta de casas, de terrenos, de negocios, era la familia Anchorena, que tenía en la ciudad muchas cosas para alquilar y para vender. En la parte delantera de la casa de Martina tenía una pulpería o fonda donde vendía alimentos, bebidas de todo tipo. Su negocio estaba ubicado en un lugar estratégico, bullicioso y concurrido. Por Hipólito Yrigoyen circulaban las carretas procedentes del río y que se dirigían a descansar en el Alto de San Pedro, lo que es hoy la Plaza Dorrego. También las carretas, los carretones, junto con los carreros y los bueyes que venían del sur y que tomaban un descanso antes de atravesar el arroyo que se encontraba en lo que es hoy la calle Chile. Frente a su casa estaba la iglesia de Nuestra Señora de Belén. Hoy día es la iglesia de San Pedro Telmo, realmente una joya de la arquitectura y además un pedazo muy grande de nuestra historia. Es hermosa. Tiene un púlpito que fue regalado por el general Manuel Belgrano. La iglesia había sido construida por los jesuitas y al lado de ella se encontraba un solar llamado La Residencia, donde vivían los sacerdotes. Cuando fueron expulsados, pasó a ser un hospicio, un lugar donde se recibía a las mujeres abandonadas y a las que tenían problemas psiquiátricos. Los que tomaron la posta cuando se fueron los jesuitas
fueron los betlemitas o barbones, como los llamaban porque tenían una barba muy larga, que se ocuparon más bien de la construcción. Al lado del otro costado de la casa de Martina construyeron un hospital de hombres donde luego se creó el protomedicato y de ahí pasó a la Manzana de las Luces. O sea, era una zona muy bien ubicada y eso le permitía a Martina vivir honradamente con sus hijas. El 5 de julio de 1807 San Telmo se llenó de sangre y fuego, pero Buenos Aires se defendía con bravura del ataque inglés. Hombres y mujeres armados con pistolas, fusiles, cuchillos, piedras, lo famoso agua y aceite hirviendo. El plan de los ingleses era llegar hasta la línea de Callao y Entre Ríos. Se ubicaron en las calles perpendiculares al río. Desde Callao a 9 de julio pasaron por toda una zona de quintas y llegaron a Humberto Primo porque querían y lo lograron tomar la iglesia, llegar a su campanario y desde allí hacer flamear la bandera británica para que la vea toda la ciudad, que obviamente era una ciudad de casas bajas, a lo sumo había un piso como mucho, y que se viera desde el río para que los soldados que se encontraban en la costa, en la costanera, supieran que el objetivo se había cumplido. El problema que tenían los oficiales ingleses con su tropa era que pecaban de gustarles mucho el alcohol, y entonces salieron con sus espadas, se metieron en todos los negocios donde vendían alcohol y alguna casa donde podían encontrar y rompían las botellas a sablazo de forma de tratar que sus soldados se mantuvieran lo más sobrios posibles. Pero resulta que hacia mediodía un grupo de 12 soldados irrumpió en la pulpería de Martina, que ahí se habían olvidado de revisar, y empezaron a los golpes contra la puerta. Bueno, Martina finalmente les abrió y les dijo que le iba a dar todo el alcohol que quisieran, pero con una condición: que fueran entrando de a uno. Obviamente los soldados no les quedó otra que aceptar esa condición, porque enfrente mismo en la iglesia tenían a toda la oficialidad, y si descubrían que ellos estaban haciendo algún escándalo en la pulpería iban a terminar presos. El tema era saber qué pasaba cuando iban transponiendo el umbral. Lo que pasaba era que Martina y sus 3 hijas les daban todo el alcohol que ellos querían hasta que los soldados caían desmayados o dormidos. Aprovecharon que ellas eran mayoría, eran 4 contra el soldado medio dormido. Lo desarmaban, lo ataban y le pegaban un palo en la cabeza como para asegurarse que iban a dormir un ratito más. Los ponían después en el sótano de la pulpería o bien en el patio. Cuando el general Whitelock firmó la rendición y entregó los armamentos a los vencedores, Martina apareció con sus prisioneros ante el virrey Liniers y le entregó su motín masculino. El virrey quedó asombrado, la convirtió en una heroína, la hizo nombrar patrona de la ciudad, le otorgó el grado de sargento mayor del ejército con goce de sueldo y uniforme. Realmente se quedó asombrado como 4 mujeres pusieron en riesgo su vida y tuvieron prisioneros durante 2 días a 11 hombres. Pero como 11 hombres y los que habían entrado a la pulpería eran 12. Bueno, el tema, no un problema, sino el tema era que Martina se quedó con uno que enamoró a su hija Josefa, la menor. Fue un amor a primera vista, una cosa relámpago. Finalmente la parejita se terminó casando. De la vida de Martina y sus hijas se sabe muy poco después de ese acontecimiento. Unos años después dicen que la vieron en el desfile de Corpus Christi con el gobernador de Buenos Aires, el general Las Heras, y llevando su uniforme, y alguno que otro dice también haberlas visto en algún que otro desfile. De la casa de Martina solamente queda una verja porque fue derruida, queda una verja
que era la verja de la ventana, la única ventana que tenía la casa que estaba en la pulpería, y se encuentra en el patio de la Escuela 22, que estaba al lado de la casa, junto con el mástil de la bandera argentina. Los soldados ingleses fueron devueltos prisioneros a su país y durante las dos invasiones inglesas, 10 y un poquito más soldados desertaron. Hombres que vinieron a conquistar hermosas tierras como las nuestras y se terminaron siendo conquistados por hermosas mujeres también como las nuestras. En homenaje a Martina está la calle Céspedes en el barrio de Chacarita, Colegiales. Hay una escuela que lleva su nombre en Villa Martelli y alguna que otra calle en la provincia de Buenos Aires. Realmente una mujer llena de valor, que amaba su ciudad, que luchó y peleó para vencer y liberar a Buenos Aires, que puso en riesgo su vida y la de sus hijas al enfrentarse a hombres que estaban muy preparados para la guerra, ellas no. Y puso en vigencia en la palestra un refrán muy conocido: más vale maña que fuerza. Bueno, les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Espero verlos pronto, volvernos a encontrar pronto. Y bueno, sigan cuidándose, por favor. Buena vida. Suben y suben los sueldos, bajan y bajan. El morfi está por las nubes, no come ni el que trabaja. El capital se concentra y la pobreza se expande. El dinero no se encuentra, está en las Islas Caimanes. En el cielo las estrellas, en el campo el alimento. 1000 mangos el kilo de asado, osobuco 700. Los formadores de precio juntan la guita con pala y nos tratan con desprecio en las buenas y en las malas. Caro, 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 caro. Secuestran al verdulero, voy a pedir un gran rescate. 2 plantitas de lechuga y 1 kilito de tomate. Cien gramos de mortadela me compré en la fiambrería y el fiambrero me pregunta si he ganado la lotería. Hace un mes cobré una herencia, la pucha que tuve suerte. Me compré 1 kilo de cuadril, lo tengo en la caja fuerte. No quiero parecer triste, ni tampoco ser ingrato. No es que todo esté tan caro, es que yo estoy muy barato. Carnes, leche, pan, fideo, antes comía parejo, pero con tantos aumentos, en cualquier momento dejo.
Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, y La Lealtad Política y Cultura, con informaciones e imágenes diarias de los temas tratados en el programa de radio. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Y seguimos sumando espacios para compartir con ustedes. Ahora también estamos de lunes a jueves a partir de las 21 horas comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Hola amigos de Obligados a Volver, los saluda Edgardo Margiota y así damos comienzo a nuestra columna Aquí Folclore. Hoy dedicaremos nuestra columna a música criolla tradicional de la provincia de Buenos Aires, interpretada en canto y guitarra por Atilio Reynoso. Escuchábamos en el inicio Polka en Sol. Esta polka pertenece al estilo europeo, traída por inmigrantes en el siglo XIX, pero acriollada en la región pampeana con gran difusión en ella en su momento. La versión escuchada fue tomada a Vicente Albandós Almonacid y arreglada por Reynoso. Atilio Reynoso, quien naciera en Ameguino, provincia de Buenos Aires, cantor, intérprete de la guitarra e investigador del folclore, publicó 2 discos en 1996 y 2001 con canciones y danzas tradicionales bonaerenses cuyos autores se han perdido a lo largo del tiempo y que fueron recopilados entre los cantores populares tras lenta y minuciosa búsqueda. Los discos
Son acompañados con textos de investigaciones de Rubén Pérez Bugallo y Arcilla Moreno Chá. Uno de los temas de esos discos es El gato, solo una escalerita, tomado a don Máximo Ochoa en San Antonio de Areco y que escucharemos a continuación. Solo una escalerita de amor me falta, solo una escalerita de amor me falta para llegar al cielo, vidita de tu garganta. Vuela paloma, vuela, memorias tristes, llorando me dejaste cuando te fuiste. Vuela paloma, vuela, y hacele, con un papel de 20 mi vida, 20 papeles, que vení, vení. El hombre que envejece mejor muriera, el hombre que envejece mejor muriera. Se le arruga la cara, vidita, no hay quien lo quiera. Vuela paloma, vuela, yo lo conozco. Se le arruga la cara, se queda solo. Vuela paloma, vuela, ay que me embarco en un barco pequeño, mi vida, pequeño barco. Que vení, vení. El gato es una danza que alcanzó gran difusión en todo el territorio argentino, aunque con características diferenciales en las distintas regiones. El que acabamos de escuchar es un gato bonaerense que en la segunda mitad del XIX se consolidó diferencialmente en la llanura pampeana, especialmente por su coreografía. El estilo es otra canción folclórica. El mismo, en el siglo XIX, ocupó en el gusto popular el lugar del triste, del cual deriva, de características sentimentales y de ritmo lento, cadencioso, prefiere la estrofa en décimas. Escucharemos ahora una décima de Muda la vana esperanza, versión tomada Marcelo Saldivas, con arreglos de Atilio Reynoso. El tema que escuchamos retoma lo cambiante de la vida y su fragilidad, tan profundamente transitado por los poetas del siglo de oro español. Décimas similares a las que escuchamos también fueron recogidas en Salta en 1933 por el gran folclorólogo Juan Alfonso Carrijo. Si encuentran algún parecido con la letra de Todo cambia, popularizado por Mercedes Sosa, no es pura casualidad. El cielito, por su parte, es una música de origen rioplatense que ya se bailaba y cantaba en la región antes de 1810, caracterizada por la presencia de su nombre en la poesía cantada. Escuchemos un fragmento de Cielito Federal, recopilado por Rubén Pérez Bugallo
en la localidad de Quilmes en 1972. El tema refiere a un hecho perdurable en la memoria popular, el fusilamiento de Dorrego, ordenado por Lavalle en 1828. El triste es una música que surgió en el siglo XVIII en el Perú como derivado directo del yarabí prehispánico, pero acriollado. Luego se fue diferenciando en el tiempo y en el espacio, llegando a la pampa húmeda con nuevas características. Nos despedimos hasta la próxima escuchando Oh pajarillo que cantas, triste recopilado y compilado por Pérez Bugallo y en versión tucumana por Leda Valladares. Oh pajarillo que cantas por las mañanas serenas, por las mañanas serenas, porque a uno le das la vida y a mí me aumentas las penas, y a mí me aumentas las penas, porque con tanto rigor has castigado a mi amor. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. ¿De qué le sirve al cautivo tener los grillos de plata, tener los grillos de plata, y el enrejado de oro, si la libertad le falta, si la libertad le falta? Porque con tanto rigor has castigado a mi amor. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. Y hasta mi guitarra llora con ser madero vacío, con ser madero vacío. ¿Cómo no he de llorar yo que tengo el amor perdido, que tengo el amor perdido? Porque con tanto rigor has castigado a mi amor. Mi sombra te ha de hacer falta
cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. Tango. ¿Dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son, como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? ¿Dónde estarán aquellos que pasaron, dejando al epopeyo un episodio, una fábula al tiempo, y que sin odio, lucro o pasión de amor se acuchillaron? Los busco en su leyenda, en la postrera brasa que a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y de Valvanera. Qué oscuros callejones, o qué yermo del otro mundo habitará la dura sombra de aquel que era una sombra oscura, muraña, ese cuchillo de Palermo, y esa Iberra fatal de quien los santos se apiaden, que en un puente de la vía mató a su hermano el ñato, que debía más muertes que él, y así igualó los tantos. Una mitología de puñales lentamente se anula en el olvido, una canción de gestas se ha perdido en sórdidas noticias policiales. Hay otra brasa, otra candente rosa de la ceniza que los guarda enteros. Ahí están los soberbios cuchilleros y el peso de la daga silencioso. Buenas tardes, queridos oyentes. Sin duda habrán reconocido la voz que recita esos versos. Sí, no es otra que la voz de Borges, diciendo sus propios versos en un fragmento de su poema El Tango, publicado en 1964 en su libro El Otro, el Mismo. La música que lo acompaña es Oblivion de Piazzolla. La relación de Borges con el tango fue conflictiva. También su relación con Buenos Aires, como muestran los versos de su fundación mítica de Buenos Aires. A mí se me hace cuento que nació Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Y los últimos de su poema Buenos Aires, no nos une el amor, sino el espanto. Sin embargo, quizá por eso nos ha dejado numerosos textos y poemas donde descubrimos su amor y su espanto. En 1965 publicó los versos de una docena de milongas para las 6 cuerdas que nos hacen pensar en payadas acompañadas por una guitarra. Algunas fueron musicalizadas por compositores como José Basso, la milonga de Albornoz, Sebastián Piana, la milonga del Infiel, y también la milonga del Muerto, y Aníbal Troilo, la milonga de Manuel Flores. Manuel Flores va a morir. Eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Y seguramente todos recordarán las 4 canciones porteñas a las que Piazzolla puso música. Alguien le dice al tango, Jacinto Chiclana, El Títere y a don Nicanor Paredes. Y la milonga de Calandria, a la que puso música Eladia Blasquez. Servando Cardoso, el nombre. No Calandria, el apodo. No lo sabrán olvidar los años que olvidan todo. Se cuenta que una mujer fue y lo entregó a la partida. A todos, tarde o temprano, nos va entregando la vida.
vistoso el nombre y no calandria el apodo. No sabrán de olvidar los años que olvidan todo. No era un científico de esos que usan armas de gatillo. Era su gusto jugarse en el baile del cuchillo. Era su gusto jugarse en el baile del cuchillo. El arma de su afición era el facón caronero. Pero una sola cosa, mi cristiano y el acero, fue el anhelo de sombra, fue el rincón de la parra, las manos que dieron muerte, sabían templar la guitarra, las manos que dieron muerte, sabían templar la guitarra. Siempre la selva y el duelo, pecho y cara, vivió matando y huyendo, vivió como si soñara. Se cuenta que una mujer fue y lo entregó a la partida, a todos tarde o temprano nos va entregando la vida, a todos tarde o temprano nos va entregando la vida. Su conflictivo amor lo llevó a pensar el tango con profundidad y pasión, aunque plagado de inconsistencias, centrando su interés en los tangos de la primera época, ya que decía que después se había vuelto melancólico y azucarado. Dice Horacio Salas, le gustaban los temas picaditos de la Guardia Vieja, el tango primitivo, alegre y compadrito. Así, el autor del cuento El hombre de la esquina rosada, que retrata el baile canyengue con una lograda descripción, me tocó una compañera muy seguidora, que iba como adivinándome la intención. El tango hacía su voluntad con nosotros y nos arriaba, y nos perdía, y nos ordenaba, y nos volvía a encontrar. Es el mismo que dice ver en esa danza un ejercicio de prostitutas. Estos conceptos ya los había vertido en su Historia del Tango, en el capítulo, que es un capítulo de su libro a Evaristo Carriego. Además detestaba a Gardel, es una de sus características. En 1965 dictó 4 conferencias sobre el tango para hablar de, según dijo, sus experiencias personales en el Palermo feo, donde compadritos y orilleros protagonizaron historias que muestran el espíritu de una época de Buenos Aires, y que se han conservado gracias a la grabación casera hecha por un asistente a las conferencias. La publicación de El Tango, 4 conferencias, la realizó la editorial Sudamericana en 2016 y la publicó en coincidencia con el 30 aniversario de la muerte de Borges. En ella desplegó su saber sobre un género que lo fascinaba, sobre todo por ser la puerta al Buenos Aires de barrios bajos y violentos que tanto espacio encontraron en la prosa y versos del universo borgiano, y encierran
Numerosas opiniones controversiales acerca de los orígenes del tango, de los primeros instrumentos, del lunfardo, de las casas malas. Dice, según todos, el tango surge en los mismos lugares en que surgiría pocos años después el jazz en los Estados Unidos. Es decir, el tango sale de las casas malas, los prostíbulos. El tango sale no del pueblo, no de la aristocracia, sino del ambiente mixto de ciertas casas no santas. Y esto puede probarse por los instrumentos. Si el tango hubiera surgido del pueblo, su instrumento hubiera sido la guitarra. En cambio, sabemos que los primeros instrumentos del tango fueron el piano, la flauta y el violín, y luego se agregaría el bandoneón. Esta es una notable inconsistencia, ya que se sabe que el piano se incorporó después del bandoneón. Las conferencias reflejan la vida en los arrabales de Buenos Aires y los códigos del compadre, que encuentra su identidad en la violencia orillera. Dice, tenemos al compadrito, al rufián, tenemos al niño bien, patotero, y tenemos a la mujer de mala vida también, enumera Borges. El hombre de la esquina rosada, el poeta de los tigres y los espejos tenían algo en común. Amaban al tango con la misma pasión canalla de su autor, el exquisito y genial Borges. El poeta que mantuvo siempre su militante y, la verdad, a veces extravagante cosmopolitismo, nunca dejó de lado las formas más populares de la cultura argentina. Se sentía, según él mismo escribe, expresado y confesado en el tango. Salas rescata a este Borges controversial que, a su criterio, fue el primero en sostener en los años 20, desde las páginas de la revista Martín Fierro, que el tango es la realización argentina más divulgada, la que con insolencia ha prodigado el nombre argentino sobre la faz de la tierra. Amigos, me despido hasta nuestro próximo encuentro. Que estén bien, cuídense. Hola, soy Pablo Vázquez y en una nueva columna, Historias del Rock Nacional, debo empezar con un hecho tristísimo que fue la muerte reciente de Palo Pandolfo, acaecida el 22 de julio pasado. Él estaba haciendo un trámite a la tarde por la zona de Parque Centenario y ahí en calle Díaz Vélez cayó desplomado, no lo pudieron revivir y la verdad que es una pérdida enorme por ser un artista y un tipo bárbaro que el rock y la cultura argentina lamentablemente perdió. Esto se cruza la referencia con mi vida, ya que empecé a escuchar rock en el secundario, estoy hablando de los años 90, y la figura de Palo al frente de Don Cornelio y la zona para mí fue clave. Era la música no solo que me gustaba, que me identificaba, era como el inicio del afterpunk, del dark en Argentina, y tanto Don Cornelio como Los Pillos y otros cultores de esa derivación del rock, la verdad que era lo que más me impactó. Recuerdo su primer recital, o por lo menos que yo vi un primer recital de ellos abriendo como teloneros en obras, en el primer show de hip hop que dio en la Argentina en el 88 en obras, así que fue un momento feliz de mi vida, no solo por ver a Don Cornelio, sino a hip hop. En ese momento estaban presentando su segundo disco, Patria o Muerte. La verdad que los dos discos de Don Cornelio fueron claves en la historia del rock nacional. Canciones como Ella Vendrá o Tazas de Té Chino, y casi todo el disco producido por Calamaro es impactante, y después un sonido más oscuro y más profundo en su segundo disco. Fueron dos discos. Ahora, años atrás se había editado en CD un recital de ellos en su momento, y más la reedición con temas inéditos en versión de CD de sus dos primeros discos, que fue realmente impactante. Le siguió la formación de Los Visitantes. Ahí ya deja un poco la cuestión dark, la cuestión gótica,
y se mete en sonidos más autóctonos, es casi un antecedente de los Piojos, la mezcla entre los Piojos y la Portuaria, y la verdad ahí sí también fue muy significativo, distintos hits, Tanta Trampa, Pipa Tendera, son 4 o 5 discos, sobre todo Maderita, que fueron muy emblemáticos para el 2000, y como bien creo que en un momento lo dijo Palo, marcó como una resistencia al menemismo o al dejo del neoliberalismo que se había impuesto en nuestro país. Los recuerdo también en un recital un sábado a la tarde en el estacionamiento de la Universidad de Lomas de Zamora, con toda la banda en pleno, más de invitados, los ex Don Cornelio, así que fue impresionante. Recuerdo a su mujer Cohen diciendo: hoy es un día peronista, y encima todos levantando las manos, así que encima de que me gustaban musicalmente, encima eran compañeros, así que fue muchísimo más el placer de tenerlos o de ser sus fans. Igual cuando en un homenaje a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, en La Rosada, junto con Cristina, Palo entonó Los dinosaurios de Charlie, ¿no? Como también mostrando su compromiso. Su carrera solista, cruzada por su gusto del Tata Cedrón y el Cuarteto Cedrón, lo hizo mucho más amplio en el registro, como un cantautor urbano, hasta poder plantear covers de David Bowie, Radiohead y Bob Marley. Su último trabajo, que editó pocos días antes de su muerte con el líder de El Matón Policía Motorizado, daba como pautas para encontrarse un Palo cantautor mucho más prolífico, y lamentablemente en su partida nos deja un vacío difícil de llenar dentro de no solo el rock argentino, sino la cultura nacional. Para aquel o aquella que quiera acercarse a la obra de Palo, por supuesto recomiendo Don Cornelio, el primer disco del 87, y el siguiente, que es el que los dos me encantan, pero Patria o Muerte me parece impresionante, poco entendido en su momento. Y después hay un disco solista que editaron años atrás. De Los Visitantes, el primer disco, Salud Universal, tiene el hit Playas Oscuras. Después otro hit es Estaré. Está herido, decía, Maderita, que es el que más me gusta, un disco en vivo, en caliente, y posteriormente va a ser una carrera solista interesante, por ahí no con tantos hits, pero muy significativa. Por eso antes había dicho influenciado, porque descubre a Tata Cedrón y al Cuarteto Cedrón, de cantautor así urbano, entre sureras y algún dejo de rhythm and blues en su obra. También finalizó, yo lo vi, el último recital, que era con la banda con Fuerza Suave en Niceto, unos meses de la pandemia, así que lo vi en primavera-verano del 2019, y la verdad que lo veía con excelente salud, y con esa banda había grabado Intuición en su momento, el Antojo, que era justo el disco de covers, que puede ser desparejo, pero era interesante sus versiones de Bowie o de Radiohead, más la reversión de Ella Vendrá y Tazas de Té Chino. Así que cualquiera que se quiera acercar a tener una impronta de Palo, que era muy, muy, muy fans de Spinetta, se notaba desde el primer disco de Don Cornelio con Cenizas y Diamantes, que es un guiño absoluto a Spinetta y demás. Creo que ninguna se va a decepcionar
con descubrir a aquel que dio voz a toda una generación en la época que se resistía al menemismo, desde pautas culturales que redescubrían nuestras raíces rioplatenses. Si así empieza ya vendrá, la 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 la, la 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 la, y las heridas que marcan mi cara se secarán en su boca de agua, siento que ya vendrá. La 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 la, la 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 la. Al fin el techo dejará de aplastarme, dejará de verme. Solitario me espanto mi almohada, solitario que mató mi cama, solitario esperándote. Ella vendrá, ella vendrá, ella vendrá. Y sus labios de rouge dirán algas, algas y viento del mar. Y ella vendrá. Dejará de aplastarme, dejará de verme. Solitario me espanto mi almohada, solitario que mató mi cama, solitario esperándote. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Y los comentarios obligados, de lunes a jueves, a partir de las 21 horas. Este fue otro programa
de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos nuestra tarea siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción.